Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hoy tenemos un tema sobre los hijos y creo que es muy importante por lo frecuente que nos llega este asunto al ministerio. Y un padre nos pregunta o nos dice: ya no sé qué hacer con mi hijo pródigo. Biblia, matrimonio, familia. Firme sobre la roca, con Fausto González. Y esto es algo que tristemente vemos con mucha frecuencia llegar a nosotros al ministerio, padres y madres que nos consultan sobre hijos que no están en la fe o que habiendo estado se han apartado. Y eso, claro, como padre y madre los carga sobremanera el saber que sus hijos no tienen una relación personal con Cristo y que su eternidad pues está en juego, está en cuestionamiento, no está garantizada, no está asegurada a través de una verdadera regeneración y conversión y su salvación pues no está ahí. Y eso los angustia, como es natural, es muy entendible. Pero yo quiero tratar algunos puntos que yo creo que son importantes para ayudarnos a mejor atravesar este valle de sombra de muerte con los hijos pródigos, porque de verdad que es una situación muy triste. Pero tenemos que estar anclados en la palabra, tenemos que tratar este asunto confiando en lo que Dios ha revelado en su palabra, confiando en sus promesas, porque de otra manera no vamos a ser efectivos y vamos a hacer más daño que bien. Lo primero que quiero señalar es que cuando vemos un hijo pródigo, cuando vemos una hija pródiga, apartados de la fe, sea que estuvieron en la fe o creíamos que estaban, porque iban a la iglesia con nosotros, con los padres, participaban en las diversas actividades de la iglesia y ahora ya en sus 16, 18, 20, 22 se han apartado, o sea que nunca estuvieron en la fe, que aún creciendo en un hogar cristiano, ellos siempre dejaron saber que ellos no compartían esa fe de sus padres y en cuanto ya tuvieron la mayoría de edad, pues ya hicieron una desconexión franca de esta fe de sus padres. Sea un caso o el otro, es importante que como padres entendamos que los hijos pródigos están en su estado natural. Ellos no están haciendo nada anormal. Ellos están viviendo como hombres y mujeres jóvenes naturales, que viven en la carne, que viven en el mundo, porque son del mundo. Uno asume como padre y madre que porque yo soy cristiano y porque mi esposa y yo somos cristianos y mis hijos crecieron en el evangelio, congregándose, oyendo de la palabra, participando en actividades de la iglesia, ya eso garantiza una fe personal de parte de ellos. Y no es así. Muy probablemente ellos tenían una fe prestada, esta fe de los padres que se extendía a ellos y ellos como hijos sometidos, como hijos obedientes, pues participaban de estas cosas de los padres, de esta vida de los padres en la iglesia y todo lo que eso conlleva. Pero yo tengo que entender como padre, como madre, de que si mi hijo está apartado de Dios, si mi hija rechaza a Dios, ese es su estado natural. Esa era mi condición antes de que Cristo se revelara a mí. Yo era un hombre natural que vivía una vida decente, ¿verdad? Responsable, íntegra, creía yo, hasta que Cristo se revela a mí. Y ahora yo empiezo una relación personal con Él a través de la conversión. Entonces a veces decimos, tengo un hijo pródigo o mi hijo pródigo. Ese hijo pródigo está viviendo como vive el que no tiene a Cristo, que es como vive la mayoría de la población. Entonces eso es importante entenderlo, porque a veces los vemos como estos seres, wow, este muchacho era cristiano y mira ahora dónde está. Probablemente no era cristiano, él estaba en la iglesia por ustedes, pero él no tiene una fe, él nunca tuvo una fe personal. Entonces eso es muy
importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, vemos dos tipos de hijo o hija pródiga muy distintivos. Está el hijo o hija pródigo que, aunque no está en la iglesia, aunque no está en la fe, aunque no está llevando una vida entregada a Cristo, viven vidas bastante correctas, en el sentido de que son gente decente, gente que trabaja, que suple para su familia, que tiene una relación exclusiva con su esposo, su esposa, o con su novio, su novia, dependiendo la etapa en la que se encuentre. Son gente que llevan vidas ordenadas, por decirlo de alguna manera. Pero están los pródigos que llevan una vida muy desordenada. Pródigos que no solo ya no están en la iglesia, sino que ahora viven una vida desenfrenada, quizás con adicciones, alcohol, drogas, fornicaciones, vida inmoral y hasta criminal, quizás en algunos casos. Así que tenemos estos dos tipos de pródigos y ambos requieren de nuestras oraciones, porque al final, aunque parezcan tener una vida ordenada o una vida muy desordenada, sabemos que el destino de su alma, el destino eterno de sus almas, no es bueno. No van a ir a la presencia de Dios. Yo puedo, como yo vivía, cuando el Señor me rescata, yo viví una vida ordenada. Una persona decente, trabajadora, responsable, casado con su hija, haciendo las cosas como lo hace gente que se considera decente y correcta, pero yo iba para el infierno. Yo iba derechito al infierno, si no es por la misericordia y la gracia de Dios. Claro, cuando nuestros pródigos llevan vidas muy desordenadas, de adicciones, promiscuidad, abuso y muchas otras cosas, pues nos añade una carga adicional al ver a nuestro hijo, a nuestra hija viviendo una vida tan terrible, una vida tan no solo alejada de Dios, sino contraria a todo lo que Dios llama bueno. Entonces es importante también definir o identificar en cuál de las posiciones está nuestro hijo. De nuevo, no es que eso va a cambiar su destino eterno, ni lo que me toca a mí hacer como padre o como madre. Pero verdaderamente el segundo grupo pues añade una carga mucho mayor al padre y a la madre que ve a su hijo que creció en el evangelio y verlo ahora, o a su hija vivir de la manera que vive. Ahora bien, y aquí viene la parte más difícil, cuando tratamos este tema con papás y mamás, podemos percibir el dolor que hay en su corazón y el dolor que experimentan cuando ahora uno le dice lo que yo le voy a decir a ustedes. Y yo creo que es muy importante entender que estas cosas nos van a causar mucho dolor, pero yo tengo que creerle a Dios o creerme a mí. O yo me creo a mí y mis estrategias y mis maneras de manejar las cosas, o yo le creo a Dios y hago las cosas como Él establece. En la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, vemos una parábola muy conocida, la del hijo pródigo, que yo creo que nos sirve como modelo para tratar estos casos de hijos que están apartados. En el caso del hijo pródigo, este hijo menor le pide a su padre su herencia y se va a una tierra lejana, se aparta del padre, se aleja, que es lo que pasa con nuestros pródigos. Y entonces, estando a la distancia, es que Dios tiene un encuentro con ese hijo. Lo hace pasar dificultades, necesidades, al punto en que llega ahora a comer comida de puercos para poder sobrevivir. Y en ese momento, cuando él se ve en su momento más bajo, más desesperado, él clama a Dios y Dios tiene un encuentro con él y ahora lo trae de vuelta a casa, ahora ya convertido, arrepentido, deseoso de enmendar el mal que hizo. Eso aplica a nuestros pródigos. Eso aplica, y yo no creo que haya una parábola más que se acerque más a la realidad que esa, que nos conteste, que nos explique, nos ayude a entender esta situación más claramente que esa parábola. Fíjense que el padre no le fue corriendo al hijo cuando él se va. Fíjense que el padre no le niega la herencia y le dice, no, tú de aquí no sales, sobre mi cadáver. No, él no hizo eso. Él lo deja ir, le entrega su dinero y lo deja ir entendiendo
que ya él hizo su parte con ese hijo, ya él crió ese hijo, él invirtió en él lo enseñó en los caminos del Señor y ahora el hijo ya tiene una edad suficiente para tomar su decisión y elige apartarse, elige abandonar el hogar y al padre y al hermano e irse a una tierra lejana. Con eso no estoy diciendo que el padre y la madre del pródigo lo dejen ir sin decirle nada. Nosotros como padres vamos a querer y debemos tratar de convencerlo de que esta elección no es la correcta. Pero yo tengo que entender que si él no tiene el Espíritu Santo, si Dios no se ha revelado a él, yo voy a estar limitado en lo que puedo lograr. Mi poder de convencerlo, de disuadirlo, va a estar muy limitado porque el Espíritu Santo no está en él para decirle amén a las verdades que yo le estoy compartiendo. Pero entonces el padre lo deja ir y es como que se lo entrega a Dios. Y eso es lo que Dios pide de nosotros con nuestros pródigos. Es como si Dios nos dijera, ya tú hiciste tu parte. Yo te lo presté por 15, 20, 25 años, lo que sea, que estuvo bajo tu cuidado, bajo tu dirección, bajo tu guianza. Pero ya ahora entrégamelo a mí. Él es mío, yo te lo presté, ese hijo nunca ha sido tuyo. Esa alma me pertenece a mí y yo te la concedí por unos años para que tú invirtieras en ella. Ya tu trabajo terminó. Bueno, malo, como fuese, ya terminó. Ahora entrégamelo a mí, porque yo probablemente voy a tener un encuentro personal con él apartado de ti. Entonces, tiene que llegar un momento en la vida de este padre y esta madre de decirle al Señor, Señor, ya yo he tratado de persuadirlo, de disuadirlo, de convencerlo, he hecho mi mejor esfuerzo, pero no logro que él entre en razón porque él no te conoce personalmente. Tú no lo has hecho nacer de nuevo, él no ha sido regenerado. Así que yo te lo entrego. Y ahora ese padre y esa madre le toca orar sin cesar por el alma de ese hijo o de esa hija, diariamente, continuamente con clamor. Porque así como Dios salvó a ese padre y esa madre, pues tenga misericordia y salve a ese hijo o esa hija. Y lo hemos visto pasar con mucha frecuencia, donde un padre y una madre oran durante años por la salvación de ese hijo, de esa hija pródigo, y Dios eventualmente tiene un encuentro personal en medio de una tragedia, en medio de una dificultad, en medio de una situación muy difícil. Y entonces ese hijo viene al conocimiento de Cristo, ya no como el Cristo de sus padres, sino como su Cristo, como su Dios personal. Es muy difícil, yo no digo que no, cuando tú ves a tu hijo apartado de la fe, viviendo una vida desenfrenada, quizás enfermándose por su estilo de vida, quizás terminando preso por su estilo de vida, quizás terminando, quizás no en situaciones tan extremas, pero divorciándose, siéndole infiel a su cónyuge, sus hijos enemistándose con él, todo porque no tiene a Cristo. Pero eso es lo que debe hacer, intensificar nuestras oraciones por él y por ella, y no necesariamente yo querer controlar y cambiar y dominar esa situación, que es donde fallamos muchos padres y madres, que al ver al pródigo ahora yo quiero convertirlo, yo quiero salvarlo, yo quiero ser su salvador y me meto, intervengo y hago muchas cosas que no debo hacer porque ya es un adulto, ya es adulta. Yo tengo que entregar que ahora le toca el turno a Dios y Dios es el que va a obrar mientras yo intercedo por el alma de ese hijo o de esa hija. Y ahí es que viene la dificultad, especialmente con las madres. Los padres como que logramos entender mejor que ya mi hijo, mi hija es adulto y ya yo tengo que echarme hacia atrás, encomendárselo a Dios. Pero la madre, aunque quizás lo entiende teológicamente, bíblicamente lo entiende en su mente, su corazón le boicotea sus esfuerzos y ella quiere llamar y perseguir y caerle atrás y buscar y hacer cosas para tratar de que este hijo entre en razón. Y eso no funciona así. Es como que Dios te dice, mamá, o lo haces tú o lo hago yo. Yo te digo que ya tu tiempo pasó, ahora me toca mi turno. Tú me estás sirviendo de estorbo más que de ayuda. Así que o tú lo salvas o lo salvo yo. Y yo sé que esto suena fuerte, suena duro para los padres y madres
del pródigo. Pero es la verdad bíblica, es el ejemplo que vemos en la palabra. Y si verdaderamente creemos en Dios y le creemos a Dios y confiamos en Dios y confiamos en ese amor de Dios por nosotros, nosotros vamos a poder entregarle nuestro hijo, nuestra hija, al Dios que nos los prestó por unos años. Ya me he extendido bastante, espero que esto, aunque difícil de oír, te sea de ayuda para ti o para otros que tú conozcas. Espero verte en una próxima entrega de Firmes sobre la Roca. Biblia, matrimonio, familia. Firmes sobre la Roca, con Fausto González.